Datos duros para una república vigilante en Informe Chile. El Ejecutivo ha ejecutado una ofensiva administrativa masiva que incluye el retiro de la Contraloría de 43 decretos del Ministerio del Medio Ambiente y 5 del Ministerio de Energía, sumando en total 48 actos administrativos en revisión. Esta medida paraliza la creación del Parque Nacional Mar de Juan Fernández, la protección del pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin, además de normas de emisión para termoeléctricas y fundiciones. Paralelamente se instruyó mediante decreto un plazo máximo de 90 días para resolver reclamaciones del Servicio de Impacto Ambiental, buscando destrabar una cartera de 51 proyectos estratégicos valorados en 16.300 millones de dólares. El proceso se completa con la solicitud de renuncia de jefaturas también del área de medio ambiente, la salida de una directora del SEA y el retiro de 5 nombramientos para tribunales ambientales. Estamos ante un desmantelamiento técnico de la herencia regulatoria del ciclo político anterior. El retiro de decretos no es una mera formalidad, sino una parálisis estratégica que busca recalibrar la permisología bajo criterios de eficiencia económica. Al remover a las autoridades, el gobierno descabeza la institucionalidad de control para asegurar que la nueva instrucción para destrabar estos proyectos en 90 días se cumpla sin resistencias burocráticas internas. La prioridad ha virado drásticamente de la conservación ecosistémica a la reactivación de capitales intensivos. Este es un hito sin precedentes en la gestión pública ambiental. ¿Y qué te parece? ¿Esto es una auditoría técnica o estamos ante un perdonazo para proyectos que no lograron superar sus estándares y que por lo tanto van a afectar el medio ambiente? La pregunta Sí, la verdad es que es un poco inentendible, es decir, lo mencionábamos recién un poco en la editorial, son 43 decretos, 48 en total si sumamos los de energía, que si los vemos en detalle, cuesta mucho encontrarle una vuelta ideológica, por así decirlo. Es decir, cómo el plan de descontaminación atmosférica de Puerto Aysén, por ejemplo, podría tener un tinte ideológico, sea de izquierda o de derecha. O sea, por supuesto que podría llegar a haber, podría existir, pero entendemos que son elementos técnicos en este caso. Es decir, ni siquiera es un reglamento, por ejemplo, que tiene que ver con una justificación política. No. Acá cada uno de los decretos son fundamentaciones técnicas que existen en cada uno de estos puntos, otros que son muy sentidos por la población, como lo vimos estas últimas semanas, como lo de la ranita de Darwin, el pingüino de Humboldt. Entonces, al final, cosas que caen de cajón, que no se entiende la razón real de por qué desmantelar todo esto. Es decir, la única razón que uno podría encontrar tiene que ver con un afán de destruir o de un poco borrar todo lo que hizo la administración anterior, de tal manera de empezar de cero e incluso mostrar, por ejemplo, lo del reingreso de la ranita de Darwin como una suerte de victoria, como algo positivo que se hizo por parte de este gobierno, cuando en realidad simplemente reingresaron un decreto que ellos mismos retiraron de la Contraloría. Es decir, se está haciendo un trabajo doble absolutamente innecesario y que en realidad no tiene mayor justificación. Sí, se conversaba harto también que este punto es un punto débil de la gestión, de lo que se califica un poco una gestión impecable en términos comunicacionales de cómo ha trabajado el nuevo gobierno. Eso está claro, coparon la agenda, ha quedado claro, dejaron a la oposición bastante noqueada, pero en particular el caso de la ranita de Darwin, por ejemplo, demostró que todo lo que dices tú, no verificaron que siquiera qué es lo que decía. Fue como un corte drástico, sin evaluar nada. No sé qué tanto puede decir de cómo se va. ¿Qué tanto dice esto del gobierno? O sea, de cuáles son las ideas para gobernar para adelante. Sí, yo creo que es un pequeño disparo en el pie que yo creo que fue un poco inesperado incluso para el propio gobierno, entendiendo de que como están intentando hacer esta estrategia de copamiento, son tantas las cosas que están liberando y que lo están haciendo, que ellos pensaban, yo creo que temáticas ambientales en este contexto social chileno iban a pasar un poco piola, sobre todo cuando eran tantos decretos los que se estaban retirando. Pero entrando al detalle, vemos que efectivamente la población chilena todavía tiene justamente un espíritu medioambiental mucho mayor que el que podría pensar incluso el propio gobierno, y todavía hay cosas muy sentidas como lo de la ranita de Darwin o el pingüino Humboldt, y que yo creo que al final es reflejo de un pequeño disparo en el pie que va a tener que de alguna manera resolver, y que bueno, ya lo vimos, tuvo que
ceder, por ejemplo, con la herramienta de Darwin. Y lo que importante es no olvidarnos que hay otros 42 decretos que son igual o más importantes, entonces también hay que mantenernos muy atentos con eso. La administración de José Antonio Caz ha iniciado el uso de las 12 facultades de nombramiento directo en cargos de alta dirección pública, conocidas como balas de plata, destacando designaciones en el Servicio de Impuestos Internos, en la Dirección de Presupuesto, y además se ha fijado un nuevo tope salarial para asesores presidenciales de 9.963.058 pesos. Un incremento aproximado del 81% respecto al techo de 5,5 millones bruto establecido durante la administración de Gabriel Boric. Los cargos estratégicos bajo la mira para estas designaciones incluyen la Dirección de Trabajo, la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco del Estado. Esto lo conversábamos antes en la editorial, es una contradicción técnica entre la narrativa de austeridad fiscal aplicada a los ministerios, un 3% para todos, y la política de remuneraciones para el equipo de confianza. El Ejecutivo justifica este incremento bajo la premisa de atraer perfiles técnicos de alta especialización y posgrado, buscando blindar los nodos críticos también de la recaudación y la fiscalización con lealtades políticas directas. Esto son medidas que ha decidido el gobierno para asegurar esta agenda ideológica que empieza a asomarse, pero además generando una élite burocrática con bastantes altos sueldos. Mientras se aprieta el cinturón de los servicios públicos, sube el sueldo de los asesores. ¿Cómo se sostiene esto políticamente frente a la ciudadanía? Sí, la verdad es que es impresionante, casi 10 millones de pesos, literalmente. Ese es el nuevo límite para los asesores de las principales autoridades del nuevo gobierno. Y la verdad es que es también inentendible, es decir, ya no es solamente una contradicción, sino que incluso una afectación ético-moral, porque también cabe la pregunta de qué tan brillante tiene que ser una persona como para que se tenga que pagar esa cantidad de sueldo o como para que necesite justificarse que requiere ganar 10 millones de pesos al mes. Es decir, yo estoy seguro que está lleno este país de sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, economistas que trabajarían felices en el gobierno por menos de la mitad de ese sueldo y que lo harían perfecto. Es decir, la gran justificación siempre es que son personas con un alto currículum que de lo contrario se irían al mundo privado. Yo les diría, perfecto, es decir, váyanse al mundo privado, no tengo ningún problema. Si su afán es neta para trabajar en el servicio público, es netamente ganar un buen sueldo, entonces no trabajen en el servicio público, porque por algo se llama servicio público. El Ministerio de Hacienda oficializó una reducción transversal del 3% en el gasto público que golpeará con mayor fuerza las carteras de salud y educación, con un ajuste proyectado de 1.041 billones entre ambas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, emitió un oficio instruyendo a todos los ministerios a reducir su ejecución presupuestaria en un 3% de forma inmediata. La medida busca un ahorro fiscal de 3.000 millones de dólares con un refuerzo adicional para alcanzar los 4.000 millones este año de dólares. El ajuste que forma parte del plan de José Antonio Caz para recortar estos 6.000 millones que decía en campaña en 18 meses recae con mayor peso en carteras sociales debido a su magnitud presupuestaria. Salud debería ajustar cerca de 517.000 millones y educación aproximadamente 524.000 millones. Esto se ejecutará mediante la contención de contrataciones, limitación de viático y revisión de contratos de servicios, según dijeron. Dijo el ministro que cada ministerio debe examinar cómo hace esta reducción. Y desde la oposición se afirmaba que no se permitirá que se afecten los beneficios sociales. Claramente esto altera la jerarquía de las prioridades estatales y antepone la solvencia de caja a la continuidad operativa de servicios públicos. Claro que hay un riesgo de cómo va a afectar esto a las personas. Y también está en juego la capacidad del Estado para poder mantener estas prestaciones mínimas que son tremendamente necesarias para todos. No, esto va a ser muy complejo, sobre todo porque es una irresponsabilidad técnica del porte de un buque, es decir, porque el hecho de
ordenar un recorte de un 3% parejo, es decir, a todos los ministerios por igual, un 3%, es tremendamente irresponsable desde un punto de vista técnico, como bien decía, porque evidentemente cada ministerio tiene responsabilidades diferentes, tiene programas diferentes y tiene una relevancia incluso social diferente, ¿no? En cuanto a la afectación del día a día de las personas. Entonces, obviamente, un 3% en salud o en educación, que como tú bien dices, son más de 500.000 millones de dólares, que en conjunto es $1 billón, por supuesto que afecta mucho más que lo que podemos recortar, por ejemplo, en defensa, en energía, en minería. Es decir, evidentemente hay debiese haber una prelación entre los recortes justamente dentro de los ministerios y una relevancia entre lo que vamos a recortar y lo que no. Pero mandatar un 3% parejo a cada uno de los ministerios hace que se vuelva prácticamente inevitable que se tengan que coartar ciertos derechos sociales, como ya se ha ido adelantando. Por ejemplo, lo de las 40 horas, por ejemplo, lo de la gratuidad para los mayores de 30 años. La encuesta de Criteria del 22 de marzo de 2026 registra que José Antonio Kast alcanzó un 50% de aprobación, 4 puntos adicional en comparación a la medición anterior, y un 37% de desaprobación. Esta variación se explica por la drástica reducción de quienes no manifestaban opinión, segmento que cayó del 24 al 13%. O sea, hay más personas que quieren opinar sobre este gobierno. Y el estudio también revela una sociedad instalada en la narrativa de crisis. Un 68% percibe una emergencia en seguridad y un 53% una emergencia económica. En cuanto al plan de reconstrucción nacional, como lo ha llamado este gobierno, destaca un rechazo mayoritario a la medida de limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años, frente a un 55% que apoya no seguir expandiendo este beneficio a los hogares de mayores ingresos. Este crecimiento simultáneo de la aprobación y el rechazo indica una polarización acelerada que acorta el tradicional periodo de gracia de la nueva administración. Si bien la percepción de emergencia otorga al Ejecutivo un capital político, la sensibilidad social en torno a la gratuidad y el CAE representa, como lo estamos hablando, el primer nudo crítico de gobernabilidad, una gran pregunta abierta y una amenaza para el gobierno. Kast ha logrado movilizar a su base de derecha, pero sus anuncios de ajuste han activado también la oposición. Este es un costo inevitable de una agenda de choque. ¿Cómo deberíamos ver evolucionar este número? Así es, Felipe. Yo creo que va a ser complejo. A medida que pasen los días, sin duda, es muy probable que siga cayendo la aprobación del presidente Kast. Cuando llega al gobierno, llega con casi un 60% y llega por un 50%. Hay que tener ojo también con eso. Sobre todo, a estar muy atentos con lo que pasa con el MEPCO, que no es un tema que hemos puesto hoy día porque se está todavía en agenda, se está desarrollando, pero hay una probabilidad muy certera de que finalmente se termine desmantelando lo que es el MEPCO, que es este mecanismo, ¿no?, de control de los combustibles, y finalmente todo lo que está sucediendo con la guerra en Irán termina afectando los precios de manera directa, y sin el MEPCO termina subiendo 200 pesos la benzina y 400 pesos la parafina. Y con esos precios, sin duda, la inflación se va a ir a las nubes, los precios de la comida y de los víveres del día a día van a subir también inevitablemente, y con ello el descontento social va también, por supuesto, a aumentar. Es decir, hay que estar muy atento respecto a lo que suceda con el MEPCO, porque puede hacer un cambio de 180 grados respecto a la economía de Chile en este año y en los venideros también. Sí, va a ser muy interesante mirar porque se da la paradoja, claro, de que llegó Kast con este discurso del gobierno de emergencia sin realmente haber una emergencia, pero ha surgido una emergencia mundial con la guerra de Estados Unidos contra Irán, que tiene efectos en el petróleo, tiene efectos económicos en general en toda la provisión de bienes y servicios, además el tema geopolítico. Le va a tocar duro probablemente al gobierno con eso, y a mí me surge la pregunta de cómo va a reaccionar cuando tenga que apoyar, cuando sea necesario que tenga que ayudar a más chilenos, cuando aumenten las cifras del IPC o de desempleo y realmente tenga que meterse la mano al bolsillo. ¿Va a ser capaz este gobierno? ¿Sería capaz de tomar una decisión así? Esa pregunta creo que es clave.
De las 219 sentencias condenatorias totales derivadas del estallido social, 102 corresponden a personal uniformado y actualmente 67 agentes del Estado han sido condenados por estos hechos, pero solo 11 cumplen penas de cárcel efectiva, destacando los casos críticos del ex capitán José Santiago Faúndez y Patricio Maturana. El Ejecutivo ha confirmado el inicio del estudio caso a caso bajo las facultades que le otorga la ley para otorgar indultos, priorizando a aquellos a quienes el presidente define como personas que defendieron la patria. Más allá del cumplimiento de una promesa de campaña, esta estrategia revela una voluntad de restauración doctrinaria. El mandatario no busca solo la libertad individual de los agentes, sino una impugnación política al relato judicial post-2019. Para Kast, este indulto actúa como mecanismo de reparación moral hacia las fuerzas del orden, señalando que el Estado no abandonará a quienes ejercieron el monopolio de la fuerza en contextos de crisis sistémica que vivió el país hace varios años. Esta mirada distinta para recuperar la paz social implica en la práctica cerrar un ciclo de estallido mediante un perdón y un empate respecto a lo que hizo Gabriel Boric en su gobierno para los indultos de las víctimas de la violencia del Estado. Preocupante lo de los indultos, tremendamente importante relevarlo porque se ha intentado con esta estrategia de acoplamiento hacer que quede un poco desapercibido y en segundo plano esto que está pasando con los indultos, pero es algo que sigue avanzando. Es decir, el ministro de Justicia efectivamente ya está revisando antecedentes en su escritorio, ya está viendo justamente cuáles van a ser los posibles indultos, porque es algo que ya se confirmó por parte del presidente Kast, que sí lo va a utilizar, sí va a usar su facultad para indultar, sobre todo en este caso, a aquellos que están presos ligados a causas del estallido. Complejo, sobre todo, por ejemplo, imagínate, le terminan liberando a Maturana, aquel capitán que dejó ciega a la senadora de la República, Fabiola Campillay. Obviamente son cosas que no se entiende en el discurso de la conciliación, precisamente que intenta hablar Kast, evidentemente es contradictorio bajo todo punto de vista. Sí, sin mencionar los otros indultos que también se ven como posibles, que son los presos de Punta Peuco, todos por violaciones de derechos humanos. Le escuchaba a Jaime Baza que técnicamente no sería propio que lo hicieran, aunque se puede, va en contra de todas las normas internacionales que suscribe Chile. Pero todo indica que este gobierno está dispuesto a eso. Y bueno, el Ejecutivo ha iniciado formalmente la construcción de esta zanja en Chacayuta con el objetivo de alcanzar 30 kilómetros de extensión en los primeros 90 días. La obra contempla excavaciones de 3 metros de profundidad y se integra a este plan de escudo fronterizo que proyecta cubrir entre 500 y 520 kilómetros en esta zona crítica, también con vallas de 5 metros, torres de vigilancia y drones. Costo de excavación que se estima entre 8.000 y 20.000 pesos por metro lineal, lo que implica una inversión inicial de hasta 6.000 millones de pesos para los primeros 300 kilómetros, cifra que no incluye un alto costo de mantención. O sea, estamos hablando de que puede ser muy difícil de mantener en una lógica de recortes del Estado. Esto opera como un obstáculo logístico para el tráfico vehicular y el crimen organizado, más que como una barrera infranqueable para la migración de a pie. Y geopolíticamente la medida también ha tensionado las relaciones con Bolivia, donde sectores oficialistas la califican como un gesto hostil, mientras en la política chilena se consolida como el símbolo de un giro radical hacia un modelo de fronteras cerradas inspirado en las experiencias de Hungría e Israel. Sí, la verdad es que no se entiende cómo un presidente que estuvo durante años y años haciendo campaña con el tema de la zanja no haya sacado de manera responsable las cuentas respecto a la sostenibilidad de mantener esta zanja, precisamente. Es decir, es un poco irrisorio que no se haya dado cuenta que un hoyo gigante en medio del desierto evidentemente estaba expuesto al viento y a la arena que hay en el desierto, que lo puede volver a tapar y que por tanto requiere una mantención constante. Entonces, la verdad es que termina siendo un mal chiste, entendiendo que lleva años con esta propuesta y que cuando ya es por fin gobierno no tenía idea de cómo ejecutarla. A modo de cierre de este bloque y de lo que hemos hablado hasta ahora sobre el gobierno de Kast, hay evidentes contradicciones entre lo que ha dicho antes, lo que dice ahora, lo que hace ahora, lo que
el recorte y gastar dinero en otras partes, recortar y bajar impuestos a grandes contribuyentes. Hay una posición del gobierno de Kast que despierta muchas suspicacias, despierta muchas dudas respecto de que realmente lo que quiere, aparte de desmantelar. O sea, si uno ve todo esto, lo único que podría concluir es que Kast quiere desmantelar el Estado, al costo que sea. Y eso lo va a hacer durante los 4 años de gobierno. ¿En qué vamos a terminar? ¿En qué estado social vamos a terminar? ¿En qué estado va a terminar el Estado? Valga la redundancia. Son señales bastante preocupantes las de estos primeros días de gobierno. Sí. Y eso es tremendamente importante, Felipe, mantenernos atentos, porque llevamos recién 10 días de gobierno y el desmantelamiento ya es evidente. Es decir, entonces, claro, ¿qué viene para adelante? Es decir, ¿cómo vamos a terminar una vez que finalice el gobierno de Kast? Yo creo que tenemos que intentar proteger los avances que hemos ido desarrollando con el pasar de los años, porque de otra manera, es decir, ya nos van a seguir pasando el gato por liebre. Y de estos 43 decretos ya tomamos como un gran logro, como una gran victoria que se reingresara, por ejemplo, el decreto de la ranita de Darwin, pero ¿qué pasa con los otros 42? Entonces, eso es lo que hay que tener ojo, porque al final esa es la estrategia, ¿no? Es un espantapájaro, es como, no, pero si ya está la ranita protegida, ya, pero ¿y los otros 42 decretos, no? Entonces, eso es importante, que no nos pasen gato por liebre y que la ciudadanía se mantenga atenta. Bueno, otro recordatorio para suscribirse y acompañarnos a estar vigilantes de la democracia y de lo que va pasando en el país, porque va a tener efectos, todo esto tiene efectos en